Hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en el programa En Profundidad, un espacio de teletica.com que, como su nombre lo indica, intenta conocer los temas un poco más a fondo. Mi nombre es Susana Peña, hoy en sustitución de Rodolfo González, y los voy a acompañar en los siguientes minutos, porque como lo hemos hecho semanas anteriores y con otros partidos que ya celebraron su convención interna, vamos a conversar con los precandidatos del partido Acción Ciudadana, que se prepara para elegir a su candidato a la presidencia el próximo 8 de agosto. Ya estuvieron con nosotros Hernán Solano y también Welmer Ramos, y hoy es el turno de Carolina Hidalgo, a quien saludamos esta tarde. Doña Carolina, muy buenas tardes, bienvenida. Un placer poder acompañarles y compartir con quienes están en las redes sociales recibiendo información importante de cara al proceso electoral siguiente. Doña Carolina es abogada, también actualmente diputada, y ocupó el cargo de presidenta de la Asamblea Legislativa. Y bueno, le agradecemos su compañía, doña Carolina. Si no me equivoco, usted me corrige si es así, usted fue la tercera mujer que ocupó la presidencia del Congreso y también la más joven. Así es, tuve el honor de ser una de estas tres mujeres en presidir la Asamblea Legislativa y efectivamente la más joven en ocupar este cargo. ¿Cómo empezó usted a involucrarse en la política? ¿Qué la llevó a tomar este camino, tomando en cuenta que actualmente, y según algunos estudios que se han hecho, vivimos en un ambiente de poca simpatía por la política y también desconexión con los partidos políticos, sobre todo de población joven? Desde muy joven estoy involucrada en los distintos movimientos estudiantiles, también en trabajo en ONGs, en procesos de diálogo, y entendí que la forma o la definición de nuestro sistema democrático, por definición el espacio de mayor incidencia está en los partidos políticos y que es importante involucrarse, sobre todo cuando aún existen una gran serie de desigualdades para la participación de las mujeres en estos espacios y que vale la pena empujar esta agenda en acompañamiento a todas aquellas que tienen que ver con desigualdades, con diferentes complejidades que enfrenta el país y que nuestra visión es importante sumarla. ¿Y en qué momento específicamente de esa carrera usted se da cuenta que quiere aspirar a la presidencia de la República? Bueno, como presidenta de la Asamblea Legislativa pude visualizar la necesidad de la incorporación socialdemócrata, de visión más progresista, que represente, por supuesto, las nuevas generaciones, con una visión de futuro y que el electorado costarricense merece, dentro de esa gran diversidad que tenemos como país, tener una propuesta relacionada con estos ejes que me parecen son los fundamentales y los que tienen que ver hacia la agenda del siglo XXI. Doña Carolina, antes de entrar a conocer un poco más sobre sus propuestas, yo quería abordar algunos de los temas actuales que están en la mesa de discusión. Y es que el PAC siempre ha levantado la bandera de la ética y hoy se enfrenta al pago de más de 700 millones de colones por una estafa al Estado. ¿Cree usted que está bien llegar a este proceso electoral, poner la cara por este partido, salir a pedir votos, cuando todavía hay cuentas pendientes como esta que le digo de la deuda? Como lo hemos dicho en distintas entrevistas, el partido está comprometido en honrar esta deuda, es decir, en pagar al Estado lo que hacían señalado los distintos juzgados que han llevado esta temática. Creo que un partido político está conformado por distintas personas, en este caso, dos personas cometieron un error. Solidariamente el partido le toca responder económicamente y lo hará sin duda alguna a partir del liderazgo del Comité Ejecutivo Nacional. Por supuesto, las precandidaturas, hacemos un acompañamiento importante, pero si bien es cierto, el partido ha sido en el pasado muy vehemente en los planteamientos sobre transparencia, rendición de cuentas, es ahora cuando más coherente y vehemente tiene que ser, es decir, tiene que aplicar las mismas reglas que hemos señalado en el pasado.
para distintas agrupaciones políticas también deben aplicar para nosotros, y en esa lógica estamos todas y todos matriculados, dispuestos a dar las respuestas que se requieren. Eso no implica que el partido deje de participar en la generación de propuestas para un país que está urgido de esos equilibrios y esos planteamientos de centro. ¿Usted cree que es posible un tercer gobierno del PAC? Porque hay encuestas, por ejemplo, la última del CIEP, que revela que más del 50% de los consultados tienen una valoración negativa de la actual administración del presidente Carlos Alvarado, y también se han dado situaciones recientes, por ejemplo, el tema del caso Cochinilla. También hay descontento ciudadano por algunos proyectos y decisiones que se han impulsado desde el Ejecutivo. ¿Usted cree que es posible? Sí, creo que es posible la participación efectiva y exitosa del Partido Acción Ciudadana en las elecciones. Creo que el principal partido a vencer son las personas indecisas, que hoy día no tienen definida la persona ni la agrupación política por la cual votar, y que en ese espacio de indecisión y de, por supuesto, debate y reflexión, el partido puede generar planteamientos interesantes para la ciudadanía, más allá de lo que se ha gestado hasta la fecha. Creo que también tenemos la capacidad de evolucionar en nuestras propuestas, fortalecer aquellos elementos que hayan sido exitosos, esas políticas públicas exitosas que han marcado la diferencia, y que en esa lógica deberemos continuar construyendo soluciones. En la Asamblea Legislativa recientemente ha quedado en evidencia una especie de fractura al interno de la fracción oficialista, pero a usted siempre se le identifica como una diputada con posiciones cercanas al presidente, que incluso ha apoyado todos los proyectos impulsados por el Ejecutivo, a diferencia de otros de sus compañeros que se han separado o que han cuestionado públicamente al mandatario. ¿Usted se reconoce así como la precandidata en este caso del gobierno? Yo me considero una de las precandidatas comprometidas con la visión del Partido Acción Ciudadana. He podido aportar en ambas administraciones, tanto la de Luis Guillermo como la de Carlos Alvarado, y mi planteamiento va en la lógica de evolucionar en las propuestas, reconocer las mejoras de ambas administraciones, por supuesto dar oportunidad con humildad aquellas cosas que deben mejorar de las dos administraciones, pero no una exclusiva seguidora de una u otra administración. Conformo este partido desde muy temprana edad, prácticamente desde los 18 años, y creo en todo el planteamiento general que se hace. Aspiro a representarlo de la mejor manera, pero no me considero exclusivamente representante de una u otra administración. ¿Qué son esos aspectos que usted cree que se deben mejorar? Me parece que el diálogo con los distintos sectores es un elemento que caracteriza a mi agrupación política, el Partido Acción Ciudadana, que se basa justamente en la incorporación de distintos liderazgos y representantes de los sectores y poblaciones, y que, si bien es cierto, ambas administraciones han avanzado en técnicas, metodologías, espacios de diálogo, puede aún mejorarse en esos ejes. Creo que otra deuda importante tiene que ver con la necesidad de reformar todo nuestro esquema relacionado con movilidad urbana. La sectorización es una deuda pendiente, además de toda la transformación hacia la movilidad urbana, teniendo como centro a las personas y no el enfoque carrocentrista. Y yo quisiera en una administración, Hidalgo Herrera, ir decididamente hacia esa transformación. También me parece relevante y necesaria la transformación del sector vivienda, eliminando duplicidad de funciones y dándole opciones de vivienda a quienes hoy más lo necesitan. Para nadie es un secreto que, sobre todo para la población joven, es realmente difícil acceder a vivienda, cada vez es más caro y más el entramado institucional más complejo, y por tanto merecemos una reforma estructural de este sector de manera tal que se facilite la vivienda, tanto para las poblaciones históricamente excluidas como aquella clase media y gente joven que desea solventar esta problemática y aún no ha encontrado soluciones. Me parece que esas tres gestiones, diálogo, movilidad urbana y vivienda, son de las fundamentales que deben trabajarse y fortalecerse hacia futuro. ¿Usted tiene claro el país que asumiría en caso de alcanzar la presidencia? Me refiero a las limitaciones fiscales, a las limitaciones también que impone la pandemia.
cómo prometer o cómo elaborar planes en un escenario que es tan restringido y también que es tan incierto. Claro que lo tengo claro porque justamente desde la presidencia de la Asamblea me tocó llevar adelante una reforma fiscal que esperó fácil 2 décadas, donde era complejo solventar un elemento además tan poco popular como es la reforma en materia fiscal. Entonces tengo muy mapeado las dificultades económicas en la estabilidad de nuestras finanzas y por supuesto los retos que se tienen de cara a la contención del gasto público sin que esto signifique un debilitamiento de nuestros programas sociales que por supuesto inciden en quienes más lo necesitan. También a partir de mi aporte en la reforma al reglamento de la Asamblea Legislativa como una de esas reformas estructurales que tienen incidencia hacia la eficiencia del Estado, como estas deben darse algunas otras adicionales y clarísimo también las dificultades que existen a la hora de construir acuerdos. Cada vez hay más partidos políticos con mayor cantidad de ofertas, muchas fracciones llegan al Congreso y se fraccionan, el Poder Ejecutivo tiene pocas herramientas a veces de maniobra en esa complejidad de nuestro sistema político. Sin embargo, estoy convencida que a partir del diálogo, de darle la relevancia y la incorporación a cada uno de los sectores que representan tanto a la producción como a las poblaciones históricamente excluidas, se pueden construir buenas soluciones sostenidas en el tiempo. Ahora, doña Carolina, vamos a entrar propiamente en el tema de propuestas. Esa pregunta que le voy a hacer es una costumbre aquí en el programa En Profundidad, siempre la hace Rodolfo González a todos los precandidatos que conversan con él. Nosotros entendemos que el país no se puede arreglar únicamente con una propuesta, pero sí queremos que usted nos explique de todas las propuestas que en este momento usted tiene sobre la mesa, ¿cuál es la que usted considera estrella, su propuesta estrella? Y también que nos comente cómo la realizaría en caso de resultar electa. Yo he planteado la necesidad de trabajar las desigualdades como eje principal de mi gobierno, especialmente las desigualdades agrupadas en 4 categorías. La primera, la económica. Creo que la pandemia vino a evidenciar esas dificultades y grandes diferenciaciones a la hora de producir, de generar empleo, y hace falta dar ese vuelco de la economía, ya no desde la teoría del derrame que beneficia a los grupos más vulnerables, sino más bien desde la base hacia arriba. Creo que el acompañar a las pymes y MIPYMES, siendo que significan el 95% del parque empresarial, es fundamental, y además porque son justamente esas jefas de hogar, esos emprendedores, emprendedoras de nuestros cantones que requieren el acompañamiento. ¿En qué particularmente? En financiamiento y capacitación para poder potenciar esas producciones. Otra desigualdad que me parece fundamental y que también quedó al descubierto en este proceso de la pandemia es la desigualdad en calidad de educación. No es lo mismo las condiciones de educación que se tienen dentro de la GAM como aquellas zonas excluidas, o quien tiene recursos para pagar educación pública y quienes no lo tienen, quienes tienen conectividad y quienes no la tienen. También las desigualdades que tienen que ver con esas diferencias territoriales. Para nadie es un secreto que las zonas más alejadas de la GAM tienen dificultades para empleo, para producción, para educación, para infraestructura, entre otras. Por último, las desigualdades que exploran o viven las poblaciones históricamente excluidas, como son las poblaciones indígenas, afrodescendientes, discapacidad, población, por supuesto, adulta mayor, y las mujeres no siendo todavía incorporadas justamente en el plano económico como deberían de serlo. Doña Carolina, pero bueno, yo le entiendo que el eje que usted está explicando es el tema de la desigualdad en general, pero si tuviera que escoger una propuesta para uno de esos ámbitos que ya mencionó, el tema del apoyo económico a las pequeñas empresas, la educación, poblaciones que actualmente tal vez están en una condición de vulnerabilidad, ¿cuál de esas propuestas escogería usted si tuviera que escoger solo una?
Las cuatro me parecen sumamente relevantes y creo que tienen que ir de la mano. La educativa quizás la que tiene mayor posibilidad de transformación en lo inmediato. Por supuesto tiene que ir acompañado de todos los proyectos que incidan las cuatro desigualdades, pero hacía referencia a educación porque es justamente la educación lo que ha diferenciado el desarrollo de Costa Rica versus la región latinoamericana. Y si no resolvemos esas desigualdades económicas, quien no finaliza, por ejemplo, en sus estudios en secundaria, arrastra una desigualdad a lo largo de su vida de entre un 20 un 30% diferencia en sus ingresos, y es ahí donde se aumentan las desigualdades y se generan unas brechas complejas de resolver. Entonces creo que tienen que trabajarse las cuatro de una manera equilibrada, pero definitivamente la que va a dar resultados a mediano y largo plazo tiene que ser aquella que apueste al fortalecimiento de nuestro sistema de educación formal y no formal. Tal vez entonces si nos quedamos en este tema de la educación, ¿cuáles son sus planes? Porque vamos hacia un momento complejo, los estudiantes han perdido muchísimas lecciones, algunos, como ya usted lo decía, no tienen las condiciones para conectarse a Internet y poder llevar las lecciones de la mejor manera. Entonces, ¿cómo asumir ese reto? ¿Qué acciones concretas se tomarían en el ámbito de la educación para poder mejorar ese servicio que brinda el Estado? Me parece impostergable ya la reforma de Fonatel para que todos los recursos que se establecieron ahí para generar esa solidaridad con las poblaciones a las que no les llega la conectividad se resuelvan de una vez por todas. Por eso, desde ya estamos trabajando en el Congreso en varios proyectos de ley relacionados con esta reforma, pero tiene cuanto antes que darse esa transformación y tener incidencia en el territorio. Ahora, desde la lógica del MEP, desde ese ministerio que tiene mapeadas esas desigualdades y esas complejidades que enfrentan las y los estudiantes para poder llevarles conectividad. Parte de cómo resolver la calidad en el acceso a la educación va a pasar por esa accesibilidad y generación de mucho mayor cantidad de oportunidades, sin importar si estamos en OSA, sin importar si estamos en Guatuso, que podamos recibir la misma calidad de educación que quienes viven en la Gama. Vamos ahora a trasladarnos al tema económico, que es lo que en este momento más le preocupa a las familias, sobre todo el tema del desempleo que se ha agravado con todo este tema de la pandemia. ¿Cuáles son sus propuestas para reactivar la economía y generar empleo? No sé si ya tiene una meta prevista en número de empleos y si no, entonces, ¿cómo haría para generar estos puestos, por lo menos? Tenemos dos estrategias, una de corto plazo y una estructural. La de corto plazo tiene que ver con darle pronto acceso a financiamiento a las pequeñas y medianas empresas y también una capacitación de manera tal que potencie todas aquellas producciones, porque los distintos estudios nos demuestran que quienes tienen un emprendimiento no siempre tienen las herramientas para comercializarlo, para posicionarlo en el mercado, para llevar la contabilidad, para por supuesto generar destrezas de relaciones públicas que puedan potenciar esa ubicación de nuestros productos en el mercado local y, por qué no, internacional. Esa como primera elemento que me parece en inmediato puede resolver. El otro tema es la complejidad que enfrentan las pequeñas y medianas empresas con el pago de las cargas sociales, con lo cual queremos apostar a una reforma que de manera temporal y parcial baje las cargas, sin que esto signifique que se esté dando desfinanciamiento a nuestro sistema de seguridad social. Para eso la idea es poder generar fondos que compensen esas rebajas parciales y temporales de manera mucho más estructural. Tenemos que apostar a las herramientas para aumentar nuestro mercado de servicios, que es al final y al cabo donde Costa Rica, a partir de su gran capital en recurso humano y también en educación, ha logrado solventar o posicionarse. Pero entonces, ¿cómo lo fortalecemos de manera estructural? La primera es Alianza para el Bilingüismo, hay que fortalecerla y ampliarla de manera tal que le llegue a más personas bajo horarios y condiciones mucho más accesibles a las que existen actualmente. Capacitación en temas de software y plataformas de manera tal que se puedan insertar en el mercado laboral
con mucha mayor facilidad. Y por supuesto lo que explicaba con anterioridad de la necesidad de que se pueda finalizar en los estudios en educación secundaria para que esas brechas que se aumentan cuando no se finaliza se puedan acortar. Entonces, corto plazo y estructuralmente trabajar el tema del desempleo me parece fundamental. ¿Todavía no tienen estimación de cuántos puestos se podrían crear con esa estrategia? De momento no tenemos el dato en concreto. Sé que en medio de la pandemia el inglés y el estudio de software fueron vitales para generar empleo. Recientemente, el fin de semana, por ejemplo, estaba en Venecia y me explicaban cómo mucha gente, después de terminar en el CTP, con un buen nivel de inglés que se genera en nuestro sistema de educación formal del MEP, lograron ubicarse dentro del distrito de Venecia, en San Carlos, en servicios para la empresa, por ejemplo, de Amazon, en lugar de dedicarse a la producción tal vez de otras materias más tradicionales en la zona, como son la agroindustria, que si bien es cierto es fundamental para el desarrollo del país, ahora en este distrito se puede diversificar la oportunidad de empleos en entrar en estas plataformas. ¿Qué llevó a las personas de Venecia a poder insertarse en el mercado laboral en este espacio? Pues el inglés y el manejo de algunos paquetes de software básicos para poder dar servicios y por supuesto con ingresos de salarios dignos que incidan en la economía justamente de esos lugares que más lo requieren. Perfecto, ahora vamos a pasar a otro de los temas importantes, sobre todo en el contexto que estamos viviendo, y es el tema de las obras públicas, porque después de todo lo ocurrido, de lo que ya hemos conocido en el caso Cochinilla, ¿cómo limpiar esa cartera y garantizar que se siga moviendo, que en este momento es lo más importante? Es fundamental la generación de infraestructura para que ésta pueda incidir en nuestra economía, en el desarrollo, inclusive en la generación de empleo cuando la infraestructura sea. De hecho, las dos administraciones que tienen que ver con el Partido Acción Ciudadana han realizado inversiones fundamentales, tanto en infraestructura educativa, en acceso al agua y el saneamiento de la misma, y ahí se ha hecho una inversión, por ejemplo, mayor en 2 años en comparación con los últimos 5 años de otras administraciones. Y también para nadie es un secreto que el avance en temas de infraestructura vial ha sido importante. Ahora bien, de la mano de la lucha con la transparencia y la lucha contra la corrupción. El caso Cochinilla me parece que hace una demostración de cómo, a pesar de los avances en algunas de estas materias, queda muchísimo trabajo por hacer en materia de transparencia y anticorrupción en infraestructura. Y ahí no tenemos que dar el brazo a torcer. De hecho, recientemente en la tramitación del ingreso de Costa Rica a la OECD se dieron reformas importantes, como por ejemplo la ley de cohecho nacional y transnacional, que va a ser una transformación en la forma en que cómo perseguimos estos casos y también con sanciones realmente disuasorias de este tipo de corrupción. Creo que este caso nos demuestra que nuestra lucha, nuestro compromiso con estas agendas debe continuar indistintamente de cuál sea la administración, y como planteaba al inicio, la coherencia tiene que ser tanto cuando se está en oposición como en oficialismo. Doña Carolina, yo quería leer una pequeña información que se encuentra en su página web, que las personas también pueden entrar para conocer un poco más de sus propuestas. La dirección es carolina.cr, correcto, ¿verdad? Así es. Perfecto, ahí pueden encontrar algunas de las propuestas, pero en la parte de seguridad ciudadana dice: buscaremos replantear el abordaje prohibicionista de la lucha contra las drogas por una visión integral de salud pública, prevención y seguridad que permita hacer una evaluación crítica sobre los resultados de recurrir a la penalización como una solución en este tema. Esto implica abrir la discusión sobre una regulación responsable del cannabis. Tal vez si nos puede aclarar cuál es su posición específica en este tema del cannabis. ¿Es únicamente como de uso médico para abrir una industria, o también se piensa en un uso recreativo, y cómo esto impactaría el tema de la seguridad, según usted lo plantea aquí en estas propuestas?
Bueno, en primera instancia, invitar a las y los costarricenses que nos están acompañando a visitar la página para que puedan visualizar las distintas propuestas que hemos construido como equipo en cerca de más de 10 ejes, para que puedan tener un voto informado de cara a la convención interna del Partido Acción Ciudadana. Y respecto a este tema, me parece que debe poco a poco generarse un balance, pero que esta es una economía que Costa Rica o una oportunidad de productividad que Costa Rica no puede perderse la oportunidad de generar. Yo soy paciente de artritis, sé de los problemas del sistema inmune y que cada vez más bien tenemos que buscar mayor cantidad de diversificación en los medicamentos, además más accesibles, que nos permitan con métodos naturales buscar soluciones a dolores permanentes en nuestra vida, que además disminuyen nuestra condición de convivio y por supuesto de movilidad, entre otros temas. Entonces, ¿por qué no? Si Costa Rica tiene las condiciones para producir el cannabis, por supuesto, medicinal y que poco a poco se pueda transicionar desde un enfoque, como dice ahí, en materia de seguridad mucho más integral, que pueda atender esta situación de la mejor manera, emigrar hacia también el uso recreacional, pero priorizando aquel que tiene que ver con oportunidades de productividad con soluciones hacia la salud y que por supuesto generen ingresos importantes para un sector agroproductivo que necesita cada vez más de diversificar sus productos. Entonces, ¿usted está de acuerdo con el uso recreacional? Así es, y como fracción, de hecho, meses atrás hemos planteado un proyecto de ley que va en esa línea y establece una serie de parámetros de control para que, por supuesto, esto no genere condiciones complejas en el manejo de este tipo de medicamentos y de usos, pero que nosotros y nosotras estamos dispuestos a dar la discusión de cómo podemos generar estas soluciones como país desde este enfoque mucho más amplio. Tal vez si podemos comentar algunas de las propuestas en el tema de seguridad, que también es uno de los temas que más le importan a las personas, tomando en cuenta lo que se vive actualmente en las calles, que muchas personas viven cada vez más encerradas, que no pueden tomar espacios públicos debido a que hay personas que ponen en riesgo también la seguridad de las familias, de los más pequeños. Entonces cuéntenos, además, bueno, de este impacto que ya comentábamos, ¿qué otras propuestas tiene usted en el tema de la seguridad ciudadana, hablando específicamente tal vez de lo que es las organizaciones dedicadas al narcotráfico, crimen organizado, y también un poco sobre la ciberdelincuencia, que también es un tema que usted toca en esta propuesta? Bueno, lo primero es decir que la inseguridad es un efecto, un fenómeno multicausal y que como país debemos apostarle a la prevención. De hecho, la estrategia que ha logrado sostenerse en el tiempo a partir de distintas administraciones, tanto con el Partido Liberación Nacional como en el nuestro, ha sido la apuesta a los centros cívicos por la paz, como aquella propuesta que permite encontrar o hacer un esfuerzo interinstitucional para que las poblaciones o los chicos y las chicas que están en crecimiento puedan tener educación técnica, no formal, con herramientas de atención o de resolución de conflictos basado mucho más en el diálogo, el deporte y otros elementos, para que le puedan generar un tejido básico a las personas jóvenes y que no se involucren en las bandas organizadas ni tampoco en problemas de drogadicción. Por otra parte, en materia de seguridad, ya no resuelta la prevención, aquellos casos donde definitivamente el narcotráfico tiene una incidencia fuerte y donde además el país tiene que preocuparse por atender cuanto antes para que no se mezcle ni con política, ni con administración de la justicia, ni otros elementos que a nivel centroamericano y latinoamericano han tenido un rol importante en el debilitamiento de un Estado social de derecho. Entonces acá Costa Rica no se puede dar el lujo de no luchar con contundencia contra el narcotráfico. Y aquí es impostergable la discusión y aprobación del proyecto de extinción de dominio. Durante estos 3 años hemos intentado posicionar la relevancia de un proyecto de ley como este, que por supuesto lucha contra las bandas organizadas y cómo éstas se enriquecen, y creo que
como presidenta de la República, le solicitaría a las distintas fracciones que por favor avancen en normas como estas, así como otras que tienen que ver con la necesidad de transparentar muchas de nuestras gestiones, tanto en la administración pública como en otros sectores, de manera tal que se pueda mapear y darle mayor trazabilidad a los movimientos económicos de distintas agrupaciones y más, para que no se mezclen con el narcotráfico. De hecho, recientemente dentro de la Asamblea Legislativa tuvimos esta dificultad y lamentable episodio de las visitas de algunas personas que posiblemente podrían estar vinculadas al narcotráfico, y hay normas como por ejemplo la ley del lobby que transparenta esas relaciones de las y los diputados con estas agrupaciones, me parece, o posibles agrupaciones relacionadas con el narcotráfico, son fundamentales. Pero acá Costa Rica tiene que entender que la lucha contra el narcotráfico tiene que ser decidida, comprometida y con mucha deseo de acuerdo para poder trabajar donde el narco más logra penetrarse, que son esas poblaciones con mayor desigualdad o donde se den decisiones políticas de alta incidencia. Doña Carolina, en estos minutos que hemos estado conversando, usted ha mencionado en varias ocasiones el tema de la movilidad. Sabemos, porque la hemos visto en algunas ocasiones, llegar a la Asamblea Legislativa en bicicleta y demás. Este es uno de los temas que también está en su propuesta, en la página web. Y a mí me gustaría que nos comente cuáles son específicamente las acciones concretas en el tema de movilidad. Primero, usted continuaría con el proyecto del tren rápido de pasajeros, esta es una, y luego, ¿qué otros proyectos para lograr esa movilidad integral entre todos los medios de transporte y no centrarse únicamente en el carro, como ya usted lo decía? A esto me refiero cuando yo hablo de que pretendo ser una presidenta que vea hacia el futuro y no que resuelva con ideas de los años 90. Costa Rica no se puede dar el lujo de no tener un tren eléctrico de pasajeros. Es decir, todos los países desarrollados apuestan a estas lógicas. Cerrar el Incofer, no permitir estas soluciones, es definitivamente volver a los años 90 y otras décadas que definitivamente no le han dado a Costa Rica soluciones, y hoy día tenemos las presas que tenemos por esas malas decisiones del pasado. Yo le apuesto al futuro y a la agenda del siglo XXI en esta lógica, que por supuesto tiene mucho menor impacto de manera ambiental. Entonces yo siempre he dicho que nuestro esquema de movilidad tiene que estar planteado a través de que poner en el centro a las personas, es decir, invertir la pirámide de movilidad y empezar a darle a las y los ciudadanos soluciones de mayor acceso, empezando por la infraestructura peatonal para aquellas personas que se trasladan a pie hacia distintos lugares, priorizando el transporte público colectivo que sea cada vez más atractivo. Siempre se ha dicho, un país desarrollado es aquel en que un empresario se mueve en autobús, se mueve en tren. ¿Cómo se hace eso? Se hace revisando los criterios sobre los cuales se dan las concesiones, transparentando las decisiones, realizando las transformaciones de manera tal que lo primero sean las personas, lo demás venga por añadidura y en función de dar un servicio de calidad. Recientemente se ha logrado un préstamo con condiciones realmente favorables para el país, donde son 40 años de pago, con 10 años de gracia, con 0 interés, y a partir de un acompañamiento del país con fondos verdes internacionales. No podemos darnos el lujo de no tener un tren eléctrico de pasajeros que ayude a movilizar a las personas en la GAM, que significa menos emisiones, que significa mayor posibilidad de empleo, impacto económico, por supuesto, y sobre todo en las áreas cercanas al tren, que se pretende sean en primera instancia la GAM y luego podamos extenderlo hacia otras zonas del país. Pero como presidenta estaría decidida a avanzar en las transformaciones que se requieran para que Costa Rica por fin pueda estar en una lógica de transporte distinta, abandonando el esquema carrocentrista y poniendo a las personas en el centro. ¿Y el proyecto del tren, doña Carolina, tal y como está actualmente?
Pues sí, como todo proyecto puede tener mejoras, me parece que más bien los órganos técnicos a nivel nacional le han dado en su mayoría un criterio favorable. Además, decir que no es un proyecto nuevo, que tiene décadas de estar esperando y que ha sido revisado una y otra vez, mejorado por supuesto, pero ya no tenemos que esperar más. Puede mejorarse alguno que otro asunto, pero las condiciones tanto del préstamo como técnicas están dadas. Es una barbaridad, más bien, que por asuntos politiqueros de un año de mero proceso electoral no se le dé un voto favorable desde ya en la Asamblea Legislativa, y eso sería condenarnos por un asunto de cálculo político al pasado, a esa visión que yo digo de los años 90, cuando deberíamos de apostarle al futuro. Nos quedan algunos minutos, entonces quería abordar otro de los temas, porque en entrevistas que le han hecho algunos colegas, también en otras publicaciones, he podido ver que usted se refiere a un gobierno feminista. De hecho, en esos ejes temáticos menciona una política exterior feminista, así como políticas de inclusión desde una perspectiva feminista interseccional. ¿Usted cree que la gente entiende realmente de qué se trata eso? Tal vez sí se puede profundizar en ese tema. Yo, como lo dije con anterioridad, quiero luchar por las desigualdades que hay en las poblaciones históricamente excluidas. La población adulta mayor, las indígenas, afrodescendientes, pero por supuesto las mujeres somos parte de esas poblaciones históricamente excluidas. De los 200 años de vida independiente que tenemos, solo una mujer ha logrado presidir el poder ejecutivo. Nuestra visión es el 50% de nuestra población y debe estar incorporada en la toma de decisiones de las políticas públicas. ¿Por qué razón? Porque si no somos incorporadas, esa visión va a estar ausente. Y sobre todo vale la pena la lucha sobre aquellas mujeres jefas de hogar que hoy viven en condiciones muy desiguales, donde las brechas o las diferencias salariales son realmente grotescas y donde para nadie es un secreto que, por ejemplo, las mujeres agricultoras en su 85% no son las propietarias de aquellos terrenos donde producen los alimentos. Entonces sí, Costa Rica merece un país que luche por la igualdad de condiciones de las mujeres, donde nosotras podamos ser incorporadas de una manera igualitaria, y que todavía como país nos queda una enorme brecha que trabajar para poder llegar a mejorar nuestras condiciones, tanto de empleo, de educación, como también de participación en la política. Y tal vez para finalizar, en el tema de ambiente, ¿usted seguiría la línea, al menos que han tenido las dos administraciones, la anterior a la actual y la actual? Nosotros hemos dicho que en materia ambiental es una de las agendas que justamente ve hacia el futuro. Los partidos más progresistas y de centros a nivel europeo apuestan por cada vez comprometerse aún más en materia ambiental, y en este caso yo no sería la excepción. Reconozco que en la materia ambiental requiere discusiones importantes con distintos sectores, de manera tal que se generen decisiones equilibradas y nos permitan continuar siendo ese país verde que hemos planteado a nivel internacional, pero donde necesitamos concretar aún más mayores compromisos y acciones. Hablando ya un poco más del tema de la convención del Partido de Acción Ciudadana, que se va a realizar el próximo domingo 8 de agosto, en caso de que usted resultara electa ese día y se convirtiera en la candidata oficial a la presidencia por el PAC, ¿teme enfrentarse a una campaña tan polarizada como la de hace 4 años? Claro, a nadie le gustaría ser una candidata presidencial en una campaña que divida al país, que lo fracture. Como lo decía al inicio, Costa Rica merece y requiere de liderazgos con capacidad de construir acuerdos para los temas más complejos, y un proceso electoral que divida al país hará muy difícil gestar decisiones y acuerdos desde casa presidencial, con lo cual yo aportaría a un debate de altura en el proceso electoral que se centre mucho más en las propuestas y en las ideas, y no en lineamientos o creencias que polaricen el país. ¿Ya tiene claros algunos nombres que podrían acompañarla en caso de ser electa como candidata del PAC? No, me parece muy temprano para decidir esos procesos en política. Un día a veces resulta una eternidad,
y más bien hay que darle lucha en cada etapa. De momento estamos en el proceso de convención interna, donde estamos muy enfocados en trabajar en esas especificidades territoriales, en generar las propuestas preliminares que luego acompañará el partido en la construcción de un plan de gobierno, con lo cual no me he sentado a pensar en personas, me parece que estoy más enfocada en visualizar esos territorios y construir las propuestas de fondo que el país requiere. Y en personas que la están acompañando en este proceso de precandidatura, en el planteamiento de las propuestas, en este pre-plan de gobierno, por decirlo así. Estamos con un grupo importante de personas que han tenido experiencias tanto en el sector productivo como ONGs, movimiento comunal, donde se encuentran las distintas generaciones en esa construcción hacia el futuro, pero no quisiera mencionar nombres porque la verdad no quisiera dejar a nadie por fuera. Somos un equipo bastante amplio, muy lleno de esperanza y deseo de aportar a la altura, como siempre ha sido nuestra característica como partido. Y doña Carolina, ya para ir finalizando, si usted no lograra ese apoyo en la convención del 8 de agosto y uno de sus contrincantes resultara ganador, ¿usted le daría el apoyo? Sí, totalmente. Creo en esta agrupación política. Además, también creo en el liderazgo y las habilidades de mi compañera y compañeros, y de manera positiva, llena de energía y alegría, participaré en el proceso electoral porque creo sobre todo en fortalecer estos procesos. Son un lujo, un privilegio para Costa Rica, la forma en que los desempeñamos, y lo mínimo que uno puede hacer como costarricense es sumarse activamente a esa reflexión, a celebrar esa fiesta democrática y sumar esfuerzos dentro de lo que yo creo debe ser nuestro proyecto país, que en mi caso está dentro del Partido Acción Ciudadana. Vamos a aprovechar estos últimos minutos, bueno, primero para agradecerle a todas las personas que están conectadas con nosotros a través de Facebook, de teletica.com. Hay algunas personas que plantean sus consultas y quisiera compartirle algunas de ellas. Dice doña Ligia Zamora, ¿para qué quiere ser presidenta? Tenemos un pequeño problema con la conexión de doña Carolina. Vamos a tratar de restablecerlo, pero aprovecho este momento para invitarlos a todos ustedes que nos están acompañando, que pueden dejar sus consultas en los comentarios y las estaremos leyendo. Doña Carolina, tuvimos una interrupción en la conexión, pero tal vez si nos comenta la respuesta para doña Ligia Zamora, ¿qué le consulta? ¿Para qué quiere ser presidenta? Quiero ser presidenta para poder posicionar nuevos liderazgos que vean hacia el futuro y puedan desarrollar propuestas innovadoras para los principales problemas que enfrenta este país. Parte de esos problemas que considero fundamentales es el trabajo, como lo he explicado ya, de las desigualdades. Si el país no atiende las desigualdades, genera una base que nos vaya a dividir más, que vaya sin duda alguna a debilitar nuestro sistema democrático y de Estado social de derecho que nos ha costado mucho construir durante este tiempo, con lo cual hay que trabajar de manera decidida en esas desigualdades. También están preguntando algunas de las personas que nos acompañan en esta transmisión propuestas para el tema de corrupción, tomando en cuenta, como ya lo hablamos hace un rato, del tema del caso Cochinilla. Tal vez si podemos profundizar en algunas propuestas en este tema. El trabajo que se ha hecho en Ingreso a Costa Rica, la OSD, hace que Costa Rica se comprometa de manera fuerte y decidida con los más estándares altos a nivel internacional en cómo trabajar esta problemática. Como lo decía anteriormente, una de las normas recientemente aprobadas es la norma de cohecho, que todavía Costa Rica no ha empezado a visualizar los efectos positivos de esta norma, y que por supuesto cada uno de los poderes tiene que trabajar en mejorar las condiciones para prevenir estos casos de corrupción. El otro tema que me parece fundamental es una agenda legislativa decidida en esta materia. Yo lo he dicho varias veces, no es posible que las y los diputados sigamos votando en secreto como regla general la elección de las personas que van a la Corte Plena. No es posible que estos mismos funcionarios sigan sin tener un procedimiento disciplinario que sancione las faltas al deber de probidad. No es posible que se sigan dando tipos de amenazas y también contribuciones o componendas para
incidir en la infraestructura pública y ahí decididamente vamos a trabajar para luchar contra la corrupción, que creo es de los problemas más complejos que Costa Rica enfrenta y que no podemos dejar de lado, porque si no, esto debilitaría todo lo que hoy día conocemos. Doña Carolina, quiero agradecerle su tiempo esta tarde en el programa En Profundidad y para cerrar, tal vez un mensaje final de su parte. Invitar a quienes nos escuchan el día de hoy a visitar la página web, las redes sociales donde compartimos con ustedes distintas propuestas, soluciones y por supuesto un debate de ideas con mi compañera y compañeros. Invitarlos a participar en la convención abierta al Partido Acción Ciudadana que se realizará el próximo 8 de agosto y que participar en estos procesos es fundamental para que cada agrupación política lleve los mejores perfiles. De mi parte, un compromiso serio y decidido a presidir este país bajo la lógica y los parámetros del diálogo donde cada persona sea incorporada, porque para nosotros y nosotras cada persona importa. Muchísimas gracias, doña Carolina, por este espacio y a todos ustedes que nos acompañaron en el programa En Profundidad. Muchísimas gracias. En pocos minutos podrá repasar este programa en nuestra página web y también es importante indicarles que se repite a las 8 de la noche. Además, los invitamos para que ingrese a nuestro canal de YouTube o a la sección En Profundidad en teletica.com, donde encontrará también los otros programas con otros precandidatos del Partido Acción Ciudadana para que usted pueda ejercer un voto informado el próximo 8 de agosto. Mi nombre es Susana Peña y me despido de ustedes. Recuerde que pueden mantenerse informados en teletica.com y en nuestras redes sociales. Buenas tardes.